En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Alabamos y adoramos al Señor. Les invito a que canten juntamente conmigo esta preciosa alabanza. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarás a aquel en el cual no han creído? En aquel de quien no han oído. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No te puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende
y bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. En esta preciosa mañana de domingo estamos teniendo un tiempo muy especial en su presencia. Ya hemos alabado a nuestro buen Dios con estos hermosos cantos y ahora ha llegado el tiempo de la reflexión bíblica. Así que ahí donde usted está, le invito a que pueda despojarse de toda distracción y pueda disponer su mente y preparar su corazón para discernir el mensaje de la palabra y atesorarlo en lo más profundo de su ser. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes esta reflexión que es producto de algunos pensamientos que he tenido durante esta última semana. Y es que ante estas noticias que vemos de lo que está aconteciendo en el mundo, no solo por la pandemia, sino también por esta crisis sociopolítica que algunos países del mundo están enfrentando, yo pensaba, hermano, de que todo es producto de lo que hay en la mente y en el corazón de las personas. Creo que la raíz de todos estos acontecimientos es que en el mundo hoy impera una especie de libertinaje de pensamiento. En la actualidad la sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ellos conciben a los cristianos como ignorantes, y me refiero a aquellos que profesan ser ateos, pero en su ignorancia ellos terminan adorando otras cosas, convirtiéndolas en su Dios. Y dicen que nosotros somos los ignorantes, los incultos, porque defendemos y practicamos el evangelio de Cristo, que es la verdad. Algunos están buscando respuestas a sus grandes preguntas existenciales en concepciones filosóficas muy erradas y en prácticas espirituales muy raras, muy fuera de lo común. Hermanos, hoy día estamos ante un contexto bastante oscuro, lleno de violencia, lleno de protestas, lleno de crisis política, lleno, hermanos, de odio. Los corazones, hermanos, están llenos de malos sentimientos y las mentes entenebrecidas, como dice la palabra. Es un contexto totalmente oscuro. Asimismo, la iglesia se está viendo afectado por esto. Y es que el mensaje cristocéntrico está siendo reemplazado por el mal llamado evangelio de la prosperidad. En los púlpitos y en las plataformas virtuales se escuchan predicaciones llenas de mensajes positivos y muy alentadores, pero carentes de un sólido fundamento bíblico y teológico. Al parecer, la gente está siendo solo entretenida y no hay vidas transformadas, porque esto no se ve reflejado en la sociedad. Ya es tiempo, hermanos, de que el cuerpo de Cristo recuerde cuál es la esencia de su labor: llevar a cabo la misión de Dios, testificar con la propia vida el mensaje de Jesucristo. La iglesia necesita hombres y mujeres que marquen una diferencia, que puedan ser luz en medio de un contexto oscuro. Es por ello, hermanos, que el título de esta reflexión en esta mañana es Somos Luz. Somos luz. Y quisiera mencionar una historia que a mí me llama mucho la atención. La encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el cual describe las vivencias del pueblo de Judá durante su cautiverio en Babilonia, durante el mandato de un rey muy poderoso del siglo VI a.C. llamado Nabucodonosor. Y es que el capítulo 3 de Daniel narra que el rey ordenó la construcción de una estatua de oro y convocó a los líderes de toda la provincia a una gran ceremonia de dedicación. Entonces se reunieron todos al pie de aquella estatua
y el vocero del rey pregonaba que al oír el sonido de los instrumentos musicales, todos se postraran a adorar aquella estatua y el que no lo hiciera sería echado a un horno de fuego. A lo cual todos los pueblos que habían sido convocados obedecieron y adoraron aquella estatua de oro. Pero, hermanos, lo que me llama la atención de esto es que ante aquella oposición, ante aquel contexto tan difícil, hubo un grupo de 3 valientes jóvenes que se negaron a obedecer esta orden del rey. Ellos eran conocidos como Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quienes tenían un puesto privilegiado en Babilonia. Ellos eran los administradores de los negocios de aquella región. Cuando Nabucodonosor se enteró entonces de la desobediencia de estos 3 muchachos, se enojó mucho y los mandó a llamar. Leamos lo que dice el capítulo 3 de Daniel, versículos 14 y 15. Dice que desde el versículo 13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que me he mandado a erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pero lo que me gusta, hermanos, y lo que me llama profundamente la atención, es que ellos con mucha convicción respondieron a aquel edicto del rey. Y lo encontramos aquí en los versículos 16 al 19. Y dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de estos jóvenes, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que calentara el horno 7 veces más de lo normal. Vemos, hermanos, cómo el texto continúa narrando que los jóvenes fueron echados a aquel horno ardiendo. No les importó entregar su vida con tal de defender sus convicciones y no sucumbir ante los ataques del mundo. Pero vemos que allí, en medio de esa situación tan difícil, habiendo sido echados a ese horno ardiendo, el Señor envió a su ángel a protegerlos. Ellos salieron ilesos de aquella situación, y ante esto el rey Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. Luego decretó que mataran a cualquiera que hablara en contra del Dios de Israel y promovió a aquellos 3 valientes muchachos a puestos muy importantes en la provincia de Babilonia. Este relato nos enseña la importancia y la trascendencia de rehusarnos a comprometer nuestras convicciones cristianas a pesar de la adversidad. La convicción de esos jóvenes hizo que la gloria de Dios se manifestara y salieran ilesos de aquel horno de fuego. Y el testimonio hizo que Dios tocara el corazón de aquel rey y que reconociera a Dios como el único Dios poderoso. Y además de esto, les honró dándoles puestos privilegiados allí en aquella región. Hermanos, esta es una invitación a no unirnos a la mayoría para hacer el mal, a no adoptar costumbres ni pensamientos o adorar falsos dioses. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Podríamos mencionar también a la iglesia del primer siglo. Ellos son un claro ejemplo de la lealtad a las convicciones cristianas. En medio de una terrible persecución por parte del Imperio Romano, ellos siguieron avantes con su misión y entregaron su vida por predicar el Evangelio. En un contexto también muy oscuro, ellos pudieron ser luz en la oscuridad. Gracias a esa abnegada labor,
el mensaje del Evangelio se pregonó por toda Asia Menor, por Europa, y ha trascendido las fronteras y el tiempo. A pesar de las adversidades, hermanos, ese mensaje llegó hasta nosotros gracias a las convicciones de aquellos hombres valientes que predicaron el Evangelio. Asimismo, hermanos, podríamos mencionar un evento histórico. Y es que en el año 312, un emperador llamado Constantino proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Después de haberlos perseguido por al menos 2 o 3 siglos, este emperador vio la oportunidad de sacar provecho de la fe cristiana para sus fines políticos. La iglesia cristiana había crecido de tal manera de que él lo vio entonces como una oportunidad para poder hacer una relación entre el Estado y la iglesia, que al final trajo consecuencias nefastas. La institucionalización de la iglesia dio origen al siguiente periodo de la historia que se le conoció como el oscurantismo. Esto debido a que por un periodo de más de 10 siglos, solo los altos mandos de la Iglesia Católica romana tenían acceso a las Escrituras. El pueblo entonces era ciego y era ignorante. Vivían oprimidos y engañados por las falsas doctrinas de la Iglesia. Estaban siendo sometidos a los intereses de personas despiadadas y egoístas. Estaban lucrando con lo más sagrado, la revelación de Dios a la humanidad plasmada en el texto bíblico. Entonces, durante el siglo XVI, habiendo transcurrido ya algunos siglos, la Iglesia Católica europea tenía un poder muy elevado en el sector social y político. Roma era el centro de la actividad económica de Europa y el Papa comenzó con la venta de lo que se le conocía como indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, en aquel momento preciso de la historia, Dios levantó a un personaje muy importante llamado Martín Lutero, quien provocó la llamada Reforma Protestante, un movimiento religioso que buscaba generar un retorno de la iglesia a sus bases antiguas. Él se cansó de estas injusticias, se cansó de lo que la iglesia estaba haciendo con la preciosa revelación de Dios. Martín Lutero tuvo un momento de iluminación a raíz del estudio de la carta a los romanos. Específicamente el capítulo número 1 y el 5. Ahí Lutero descubrió que la justificación es por medio del sacrificio de Jesucristo, que no existe otro mediador entre Dios y el hombre más que nuestro Señor Jesús. La Iglesia Católica estaba monopolizando la relación de Dios con el hombre y había instituido al Papa como un mediador entre la humanidad y Dios. Ellos sacaban provecho de la fe cristiana de las personas, cobraban indulgencias para supuestamente expiar los propios pecados y los de las almas de los seres que ya habían partido, que según ellos se encontraban en el purgatorio. Inconforme e indignado con esto, Lutero entonces hace públicas sus 95 tesis, un 31 de octubre de 1517. Y fue a clavarlas en la iglesia de todos los santos de Wittenberg, Alemania. Esas tesis son una crítica a las acciones inmorales de la iglesia. Lutero incitaba a desconocer el poder del Papa, ya que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero propuso la libre interpretación de la Biblia y se refería a las indulgencias como una estafa, que afirmaba que el hombre es débil y pecador y la verdadera forma de buscar la salvación es por medio de la fe, no pagando un precio, no comprando un pedazo de papel, es solo por medio de la fe en Jesucristo, como lo dice su palabra. Aquel momento de iluminación de Lutero no es más que un redescubrimiento del texto bíblico.
esa verdad que había sido escrita hace miles de años. Y Lutero, siendo un doctor en teología, pudo quizás haberla leído muchas veces. Pero ese redescubrimiento de la Biblia ha sido una pieza clave y es el fundamento de esa reforma. La iglesia medieval había mantenido por mucho tiempo a la humanidad en tinieblas, y considero que fue Dios mismo quien llevó a Martín Lutero a ese encuentro con el escrito de Pablo a los romanos. Y que fue el Espíritu Santo quien lo guió a interpretarlo de esa manera, ya que esto trajo una reforma, y de allí nace la iglesia protestante, y de allí, hermanos, se comienza a generar todas estas nuevas doctrinas cristianas evangélicas. Hermanos, a lo que quiero llegar en esta mañana con este recuento bíblico e histórico es que estos jóvenes del libro de Daniel y este hombre Martín Lutero, ellos fueron luz en medio de un contexto muy oscuro. Vean el caso de Lutero, esta acción de poder ir en contra de las ideologías predominantes en ese momento, llegó al punto de poner un fin a esta era denominada como el oscurantismo, alumbrándolo a la luz de las Escrituras. Hermanos, de esa misma manera, de esa forma abnegada como esos jóvenes del libro de Daniel, y de este compromiso con la palabra de Dios, es que la iglesia contemporánea debe actuar. Es tiempo que la iglesia fortalezca sus bases bíblicas y teológicas, y que lo hagamos a partir de un redescubrimiento de las Escrituras, que volvamos al texto bíblico y permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, que nos llenemos de la palabra de Dios para poder tener convicciones firmes, y que nuestra fe sea construida de una manera adecuada y fortalecida, guiados por el Señor, así como lo hizo Martín Lutero en el siglo XVI. Yo concluyo en esta mañana con lo siguiente, y es que al igual que en los tiempos del cautiverio babilónico, en el tiempo de la persecución a los cristianos en el primer siglo, y al igual que la era del oscurantismo, hoy en día el mundo está en cautiverio y está en oscuridad. ¿Y la iglesia qué hace al respecto? Quiero inquietarlo en esta mañana con esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo en medio de este mundo oscuro? La iglesia, hermanos, debe ser luz en las tinieblas. Seamos una generación que tiene la certeza de haberse encontrado con Cristo. Hablo de hombres y mujeres con un entendimiento renovado, que viven según las enseñanzas del Maestro Jesús, y que guiados por el Espíritu Santo testifican al mundo el mensaje de Cristo con la propia vida. Cristianos valientes y abnegados como Sadrach, Mesach y Abednego, o los cristianos del primer siglo, aquellos apóstoles que dieron su vida predicando el Evangelio. Hombres como Martín Lutero en el siglo XVI. Cristianos que predican de Cristo desde las diferentes esferas de la sociedad con su vida, allí en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en el centro de estudios, que todos puedan ver que Cristo está en nosotros, que podamos ser luz en medio de una sociedad oscura. Cristianos que no flaquean a pesar de los acontecimientos adversos, porque en ellos ha ocurrido un gran acontecimiento que transformó su mente, y es ese encuentro con Dios a través de Cristo. Ese momento que marca la vida y que se convierte en el motor que nos impulsa a ser luz en las tinieblas. Es urgente, hermanos, que volvamos a la Escritura, que la estudiemos responsablemente, y aún más importante, que la encarnemos, que la vivamos, para estar llenos de Cristo y podamos ser luz en medio de las tinieblas.
Iglesia, somos luz. Es momento de cumplir con nuestro papel. Allí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro y elevemos una oración al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo de reflexión, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos nosotros encontrar consejo. Hoy, Señor, aceptamos este desafío de poder ser luz en este contexto tan oscuro. Te pido, Padre Santo, que tú nos des sabiduría y diligencia para poder aprovechar bien el tiempo, para poder crecer espiritualmente y para poder construir nuestra fe, Señor, para poder estrechar los lazos contigo y que nuestra relación, Padre Santo, sea más fuerte, para poder perseverar, Padre, en medio de toda esta corriente ideológica tan extraña que se está levantando en los últimos tiempos. Bendito Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos, dales sabiduría, dales diligencia, Padre Santo, para poder ser luz en medio de las tinieblas, que seamos esa iglesia, Padre Santo, que se levanta y predica tu mensaje en todo tiempo. Asimismo, Señor, te pido que los guardes, que los protejas, que escuches sus oraciones, Padre Santo. Oh, Señor, que tú proveas, que tú sanes, que tú guardes, Padre Santo, su entrada y su salida. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Padre Santo, y declaro que ellos verán cumplidas esas promesas que han creído, esas promesas escritas en tu palabra, Señor, y que en su tiempo, Señor, y según tu soberana voluntad, Padre, tú las cumplirás. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos luz. La invitación es a ser luz en medio de las tinieblas. Yo sé que el Señor nos puede utilizar en cualquiera que sea el lugar donde nosotros nos desenvolvemos y estamos. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Continuemos cuidándonos mucho. Esperamos que pronto podamos reunirnos nuevamente en el templo. Podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor allí en comunidad y que juntos podamos alabar a nuestro Dios pronto. Cuídense bastante, les amo en el amor del Señor, les mando un fuerte abrazo a la distancia y adelante en Cristo Jesús. Amén.